cuando la hermana Gliss decía que Jesús vino y que Él sabía a qué había venido y que no se dejó cautivar, no se dejó salir del plan de Dios, y yo estaba allí alabando, pensando, porque en parte ella no sabe lo que yo voy a hablar hoy. Y gracias damos al Señor, que fue quien nos abrió el camino al lugar santísimo. No tenemos que acercarnos a Dios ni a través de un cura, ni a través de una monja, ni a través de la Virgen María, ni a través de nadie. Podemos directamente ir al Padre porque Él nos abrió ese camino. Y vemos allí a Nicodemo que se acerca a Jesús de noche. No sabemos si Él vino de noche, tal vez porque no quiso ser visto por los demás, pero se acerca de noche y le hizo una pregunta muy interesante a Jesús. Y cuando uno lee ese capítulo de Juan, no hay problema. Yo la tengo porque a veces no veo bien. En el capítulo, no hace falta que abran la Biblia porque se van a dormir. Yo al final vamos a abrir el capítulo ese, pero cuando Nicodemo se acerca a Jesús, no sabía que tenía a una persona muy especial delante. Y Nicodemo se acerca de noche y le dice: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está contigo. Y enseguida Jesús le dice: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No les parece ahí un poco extraño? Nicodemo le está hablando, le está diciendo: sabemos que has venido de Dios. Y Jesús le empieza a hablar de nacer de nuevo, y que si no nacen de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, si yo le preguntara a los hermanos, ¿qué cosa es nacer de nuevo? ¿O qué cosa es la vida eterna? ¿O qué cosa es la salvación? Son preguntas que tienen relación unas con otras. ¿O qué cosa es el reino de los cielos? Pero yo quiero hacer una pregunta hoy. ¿Qué cosa es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Normalmente, no es necesario que me respondan, pero normalmente los cristianos decimos: la vida eterna es recibir a Cristo y entonces un día vamos a vivir en el cielo para siempre con Él, porque vamos a tener vida eterna. Pero yo quisiera hablarles de la vida eterna desde otra perspectiva, un poco diferente. ¿Dónde están las plumas para escribir? Sí, las plumas para escribir. Miren, hermanos, yo les voy a hablar acerca de este tema, pero desde otra perspectiva, un poco diferente a como siempre estamos acostumbrados. Y cuando vamos al libro de los principios, podemos encontrar la respuesta que tal vez cuando leemos el capítulo 3 de Juan, en esa conversación entre Nicodemo y Jesús, se nos queda como un poco la misma interrogante que Nicodemo. Nicodemo le dijo a Jesús que cómo se podía entrar al reino de Dios. Y Jesús responde: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y él le dice que es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo dice:
¿y cómo se hace eso? No sabía que era nacer de nuevo. Y Jesús le responde, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Jesús no le parece como si no le hubiera explicado. Le respondió con otra pregunta. ¿Qué es necesario para nacer de nuevo? Y Jesús, ¿cómo se hace esto? Porque dice él, siendo yo viejo, ¿cómo puedo introducirme nuevamente en el vientre de mi madre? Entonces Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y se queda allí, la pregunta es suspenso. Antes de entrar en detalles en ese capítulo, yo quisiera que nos remitiéramos al principio. En el principio, cuando Dios creó todas las cosas, vemos en el capítulo 1 de Génesis que las creó ¿cómo? Hablando. Y dijo Dios. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Y como la palabra, Él tiene la fuerza y el poder suficiente para crear la realidad de lo que no existe, de lo que no se ve, solamente hablando. Entonces el capítulo 1 nos da una descripción desde el primer versículo hasta el último, cómo Dios creó todas las cosas hablando. Y al final dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, varón y mujer. Pero ya en el capítulo 2, se nos muestra a Dios de una manera diferente. El capítulo 2, ¿no creen que si en 7 días Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que hay, todo lo que existe, los lagos, los mares, los cielos, todos los árboles, pero se tomó especial trabajo en el día sexto? En el día sexto creó al hombre. Por eso es que el número 6 es representación del hombre. No se distraigan. Acuérdense lo que Gliss oró, la hermana al final, que no permitiéramos que nada nos distraiga. Porque esto que les voy a decir hoy se los quiero hacer lo más dinámico posible y desde una perspectiva diferente, porque siempre oigo, yo sé que en todas las congregaciones hay hermanos que están luchando con algún tipo de pecado. Hay algunos que ya incluso creen que han cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos como consecuencia de eso están ingresados en hospitales psiquiátricos. Otros creen que han perdido la salvación y a veces nosotros hasta cometemos la calamidad de decir, fulanito antes era cristiano, pero ahora no es cristiano. ¿Es que puede ser eso, que uno es cristiano y después no es cristiano? Y sucede así que por cualquier pecado que cometamos, entonces Dios se pone airado con nosotros y dejamos de ser cristianos. Entonces yo quiero explicar, detenerme ahí un momentico, no se dejen distraer por nada. Yo decía que Dios creó todas las cosas y en el sexto día, después que existía todo lo que Él creó, decidió crear al hombre, pero no lo creó así, sea el hombre, como habló todas las demás cosas y de repente salió un hombre. Allí vemos a Dios que se tomó un trabajo en el capítulo 2 de Génesis, entran en los detalles, Dios como si fuera un agricultor, se metió, tomó lodo con sus manos, hizo al hombre, le dio forma del polvo de la tierra. De hecho, si no saben, todos los componentes que tenemos en el cuerpo vienen de la tierra. El hierro, el sodio, el potasio, todo eso son elementos que están en la tierra. Fuimos creados del polvo de la tierra. Ser creado del polvo de la tierra no significa que no servimos, que somos basura o algo así por el estilo. Pero Dios se tomó el trabajo. Dios
quiso modelar al hombre con sus propias manos. Y eso es una señal de que Dios quiere tener intimidad con el hombre, como decía la hermana. Tener intimidad, tener una relación personal. Y cuando Dios modeló al hombre, ¿qué hizo Dios? Sopló dentro del hombre. Y al hacer eso, puso el espíritu suyo dentro del hombre. Ahora el hombre era un ser viviente, tenía un cuerpo con vida, pero era así. Aquí yo he representado el cuerpo. Algunos jóvenes saben, ya yo compartí cuando hablamos de la música, el cuerpo, la parte física que necesitamos para relacionarnos unas con otros, el cuerpo que necesita comida, abrigo, etcétera, etcétera. Pero dentro del cuerpo hay la parte más importante de nosotros. Digo, el cuerpo también es importante, pero diríamos la parte eterna. Esta parte que está dentro de nosotros en el momento de la muerte, lo que baja a la sepultura es solamente el cascarón, el cuerpo, pero esta persona que está adentro sale de adentro del cuerpo y tiene un destino, pero que no nos vamos a meter ahí ahora, pero el hombre estaba físicamente vivo, pero espiritualmente vivo. Y allí en el capítulo 2 vemos cómo Dios le dijo al hombre: no comerás del fruto del bien, del conocimiento del bien y del mal, porque ese día ciertamente morirás. Pero nosotros vemos que ellos no murieron. El día que comieron del fruto del árbol que estaba allí en el Edén, ellos no se murieron, ellos murieron muchos años más. Ellos después tuvieron a Abel, tuvieron a Caín, sus hijos se casaron y tuvieron hijos, etcétera, etcétera. Y engendraron a Adán y Eva, hijos e hijas. ¿Significa que Dios mintió? No, porque Dios no miente. Lo que significa es que el mismo día que comieron, ese mismo día murieron espiritualmente. No sé los que están atrás si pueden ver. Los que no vean, párense un momentico y miren qué fue lo que ocurrió. Lo pueden hacer con libertad. El espíritu salió de adentro y quedaron así, ya no eran más así. ¿Y cómo sabemos que hubo una muerte espiritual? En el momento en que quedaron así, ya no podían tener relación con Dios. Esta parte, que es la mente, cuando una persona está viva espiritualmente, recibe directamente de Dios desde adentro, desde su espíritu. Pero ahora ellos no tenían esa comunión con Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo primero que hicieron, ya no podían pensar con claridad. Ya no podían pensar con claridad. No te preocupes, déjalo a Él. Concéntrate tú, déjalo a Él. El Señor le va a hablar a Él. Y ¿cómo ocurrió eso? En el momento de la muerte espiritual ya no podían pensar con claridad. Lo primero que hicieron fue que se dieron cuenta que estaban desnudos y hasta ese momento nunca habían sentido vergüenza. Pero al darse cuenta que estaban desnudos, ellos hicieron un traje propio con una hojita de higuera, trataron de esconder su desnudez. Después podría yo un poquito profundizar más en otras clases, pero la desnudez no es solo desnudez del cuerpo. De allí hasta acá, ninguno de nosotros quiere estar desnudo delante de otro. Yo no digo solamente físicamente. No quiero que me conozcan por dentro. No quiero que conozcan lo que yo pienso. No quiero que conozcan mis luchas. No quiero que conozcan
a veces tenemos un concepto de sí mismo muy bajo y yo no quiero que otros vean cuán bajo yo soy, que en realidad no lo soy, pero ese es mi concepto, cuán mala, cuán fea, cuán sucia. Y entonces empezamos a taparnos de muchas maneras, con obras. Ese primer tapamiento de ellos que se taparon para que no dejar ver la desnudez, vamos a decir que fue la primera obra religiosa. Ellos mismos pusieron como decir, un muro para que no me vean tal y como soy. Pero además de eso, de que se escondieron el uno del otro, ya no podían tener esa comunión tan a nivel profundo, se escondieron de Dios. Y ellos nunca habían experimentado eso. Ya cuando Dios les llama, ¿dónde estás? Estaba escondidito. No es que Dios no sabía dónde estaba, Dios lo sabe todo y Dios lo ve todo, pero Dios estaba preguntándole para que ellos se vieran obligados a confesar, como en nuestra vida hoy. Dios quiere que nosotros, yo me acuerdo, estuve ayudando a un hombre en Cuba, a un hermano, y cuando fuimos, él me decía, mira María, hay ciertos pecados, cuando yo empecé a hablar qué cosa era confesar, él decía, hay que ciertos pecados que son muy, muy difíciles, que solo los conoce Dios. Y yo lo que le digo a Dios es, Señor, perdóname por aquello que tú sabes. A él sentía incluso vergüenza, aunque no hubiera nadie, de confesarle a Dios su pecado. Porque es una herencia que hemos tenido de no tener intimidad con Dios y no tener intimidad unos con otros. Aún los matrimonios, después el viernes yo quiero profundizar mucho más para los matrimonios. Pero no, la raza humana quedó así, la raza humana quedó de esta manera y esa herencia pasó a todos los hombres. Quiere decir que de Adán hasta la actualidad no hay ni un solo, ni siquiera un bebito que nunca ha pecado, ha nacido así, excepto una persona. Todos nacen así. Esa es la herencia de Adán, todos somos descendientes de Adán, porque hemos nacido espiritualmente muertos, quiere decir, sin el Espíritu de Dios dentro. Y por eso, como Satanás es un ente vivo, real, aunque el mundo no cree que eso sea así, Satanás pone pensamientos aquí a la mente. Como el espíritu está vacío, una persona que no tiene al Señor no tiene cómo enfrentarse a la obra de Satanás en la vida. Satanás pone pensamientos a la mente del individuo y no tiene cómo contrarrestarlos. Sencillamente los acepta y termina después haciendo la voluntad del diablo que se opone a la voluntad de Dios. Dice la Biblia que todos han pecado, por cuanto todos han pecado. Entonces, si yo preguntara, ¿qué cosa es un pecador? Yo he hecho esa prueba muchas veces, en muchos círculos, con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Y yo he preguntado, ¿qué cosa es un pecador? Siempre dicen, uno que peca. Pero eso no es el concepto que Dios tiene de un pecador. Un pecador es alguien que está espiritualmente muerto y como consecuencia peca. No es que peca y eso lo hace pecador. Porque entonces hay un peligro que algunos pueden decir cuando le vamos a predicar el Evangelio. No, pero yo no fumo, pero yo no tomo, pero yo no digo mentira, pero yo soy fiel a mi esposa y todo un listado enorme de buenas obras. Entonces no necesitan la salvación, aparentemente. Porque hacen muchas cosas buenas, pero es que eso no es, están igualmente perdidos. El plan de Dios en Génesis 3:15 era llevar al hombre
a una posición la que había perdido antes. El Hijo de Dios dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Cuándo se perdió? En el Edén. En el Edén cada cual se apartó por su propio camino, creyendo que cosa era lo que era mejor. Por eso Dios en alguna ocasión tuvo que mandar juicio severo. Pero el plan de Dios, en Génesis 3:15, volver a amistar al hombre con Dios. Cuando Dios le dice en Génesis 3:15, le dice a Satanás que la descendencia de la mujer heriría a Satanás en su cabeza. Fíjense que ahí no dice los descendientes, sino la descendencia, porque esa descendencia es una sola persona. Y yo quiero aclarar algo que ahora doy gracias al Señor que me lo recordó. Cuando yo llegué aquí, les dije a ustedes que yo no soy una ungida especial. Hay una tendencia a nivel mundial ahora de buscar a super ungidos. Ahora yo les voy a hablar qué cosa es la unción también. Pero en el Antiguo Testamento vemos que los reyes, los profetas, los sacerdotes eran ungidos por Dios. Y eran llenos del Espíritu Santo, dicen a veces, como por ejemplo el caso de Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Eso no significa en ninguna manera esto. No, porque todavía no había venido Jesús. Los reyes, los profetas, los sacerdotes eran ungidos por el Espíritu para hacer el ministerio al que estaban llamados desde afuera. Incluso la unción se podía ir. Cuando Saúl no obedeció a Dios y había sido ungido como rey, dice que Dios lo abandonó. La unción lo dejó. La unción viene de la palabra unción. Vamos a la palabra más primitiva, untar, impregnar. Cuando uno usa el aceite está ungiendo, o los perfumes también. Untar, ungir. Todos entonces han nacido en pecado. Todos han nacido espiritualmente muertos y en alguna edad de su vida necesitan el plan de salvación. A veces a los niños no le dan ninguna importancia. Jesús murió también por los niños y los niños necesitan amistarse con Dios. Dios les ama, pero todos los niños nacen espiritualmente muertos, si no, no necesitaran a Jesús. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Y yo he leído cosas en internet tan catastróficas y tan que no son reales, como por ejemplo que eso significa que la madre de David adulteró y tuvo a David. Pero eso no fue lo que David quiso decir. Cuando dice que en pecado me concibió mi madre, quiere decir que desde que yo estaba, ella me concibió en su vientre, yo era un pecador. Y volvemos a que pecador, sin haber hecho nada ni bueno ni malo, es aquel que está espiritualmente muerto, que no tiene el Espíritu de Dios. Ahora, como todos hemos pecado, dice la Biblia, que merecíamos la muerte. ¿Por qué? Ustedes no han oído las quejas de la gente del mundo. Bueno, pero si hay un Dios bueno, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permiten los engaños? ¿Por qué permite que haya tanta maldad, las enfermedades, etcétera, etcétera? Dios es verdad que es bueno y además es justo y le da a todas las personas, al asesino más grande que hay, oportunidad para amistarse con él, aún en el último momento, estando allí en una cama, en un hospital, Dios le da oportunidad. Pero en realidad, lo que todos merecíamos, todos, toda la raza humana, era la destrucción, porque Dios es santo y un solo pecado nos separa de Dios.
Cuando los fariseos estaban tratando de siempre hablar de la ley y que hay que guardar la ley y los mandamientos, por ejemplo, y muchas veces hicieron trampas para poder coger a Jesús. Jesús decía, ¿ustedes me quieren hablar de ley? Entonces yo les voy a hablar de ley. Ustedes en la Escritura dice, no adulterarás. Eso es la ley. Pero yo les digo a ustedes que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué significa? Jesús, para él lo más importante es el corazón. Y les estaba tratando de decir, no importa que ustedes guardan la ley, están muertos espiritualmente. Ustedes me necesitan a mí. De hecho, cuando Jesús viene y se para, viene Nicodemo a verlo de noche, y Nicodemo le dice, de cierto, Nicodemo cuando llegue le dice, Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Jesús le dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué le dijo no puede ver? Nicodemo, estás ciego, yo estoy delante de ti y no me puedes ver. Él es el reino, Él es el reino. Y le está diciendo, cuando Juan Bautista estaba predicando, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que está diciendo, arrepentíos porque Jesús, el Salvador, que es el reino de los cielos, se ha acercado. La vida eterna también es una persona. Qué difícil. La vida eterna no es algo que vamos a recibir en el futuro. La vida eterna es una persona, y que todo ser humano que vive aquí en la tierra, que haya nacido, necesita amistarse con Dios a través de la vida eterna. Ya le decía que como todos merecíamos la muerte, si Dios coge, porque Él es justo totalmente, y nos da muerte por lo que hemos hecho, nos desintegramos. Nadie puede soportar la mano de Dios. Por tal motivo, Dios tenía, y creo que la mayoría que lo sabe, Dios tenía un plan mucho mejor. Y el plan era mandar a un cordero perfecto, alguien que realmente satisface la justicia suya, alguien que nunca ha pecado, a morir en lugar de todos. Y quiero hablar un poco de Jesús. Jesús, aún Juan el Bautista, vamos a Juan el Bautista, porque a veces miramos así como nos miramos un poco inferiores. Aún Juan el Bautista, Jesús dijo, de los nacidos de mujer, ninguno hay como Juan el Bautista, porque Juan el Bautista vino a prepararle el camino, tuvo el privilegio de prepararle el camino a Jesús. Y él dice, Zacarías, cuando vio al niño pequeño en los brazos de su madre, dijo, ahora puedo morir en paz, porque ese profeta, ese sacerdote, estuvo esperando poder que sus ojos pudieran ver la salvación de Israel, que pudieran ver al Salvador. Juan el Bautista preparó como profeta el camino a Jesús y empezó a hablar de Jesús, pero aún Juan el Bautista nació de un padre que no era así, sino que era de esta otra manera, y nació de una madre también así. Jesús, que tendría que ser alguien muy especial y nacer así, espiritualmente vivo,
fue concebido de María, pero no solamente de María. Muchos piensan que, por ejemplo, el sexo, las relaciones sexuales, sobre todo en algunos grupos muy extremistas, son pecado, es pecado. Pero, ¿por qué? Porque María concibió a su hijo no de una manera sexual, porque Dios, si hubieran nacido de una manera sexual, el sexo es impuro. No, no es verdad. Lo que ocurre es que si José y María se hubieran casado, tanto María como José eran así, no estaban espiritualmente vivos, aunque eran personas ungidas, personas separadas para un ministerio. Pero ya les digo, todo el Antiguo Testamento, aún Juan el Bautista, eran ungidos desde afuera. Juan fue ungido por Dios desde el vientre de su madre y por eso tuvo que tener un estilo de vida muy especial. Pero cuando María se halló concebida del Espíritu Santo, eso significa que Dios mismo se introdujo en el vientre de María. Entonces Jesús, para poder ser sumo sacerdote nuestro, heredó el cuerpo físico, la parte almática de María, su madre. Por eso que la Biblia le llama el último Adán. O sea, en cierta medida él es descendiente de Adán. Pero hay una diferencia, que espiritualmente sí nació vivo espiritualmente. Él nunca perdió el vínculo con su padre y sabía quién era. Por eso nunca pecó. Por eso nunca aceptó la oferta de Satanás. Cuando Satanás le llevó a tentar en el capítulo 4 de Juan, no, el capítulo 3, ahora no me recuerdo. En la tentación, es en el 4 es el de la samaritana, pero no sé si allí también. Cuando le lleva y le lleva a tentar, el diablo le dice, si eres hijo de Dios, le estaba tentando. Incluso le estaba poniendo una duda, tratando de ponerle duda acerca de su identidad. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras. Pero él no estaba obligado, como dijo la hermana, él no estaba obligado a obedecer porque él sí sabía quién era. Ahora, ese cordero pascual fue a la cruz porque Dios tenía que darle muerte a lo que era de Adán. Esas son cosas mucho más profundas que no voy a entrar en detalle ahora, pero si usted lee el libro de Romanos, se va a dar cuenta que dice que nosotros morimos en el capítulo 6, pero muchas veces queremos morir cuando eso ya estuvo, eso ya se hizo. Porque allí en la cruz dice que Dios nos puso en Cristo. Quiere decir, todo eso es algo que se admite solamente por fe, para dar muerte al pecador. Allí en la cruz, Él ocupó nuestro lugar para que la vieja creación fuera destruida. Ahora, metemos y profundizar un poco, porque bueno, ahí no los quiero martirizar tanto, pero sí les quiero decir, y quiero establecer una diferencia. Esto que yo representé aquí en chiquitico después, igual que este, es un pecador, alguien que nació espiritualmente muerto. No importa cuántos conceptos morales tenga buenos. Lo importante es que nació separado de Dios y necesita amistarse con Dios. Y esto que está aquí es una nueva creación. En el momento en que una persona se reconoce como pecador y reconoce su necesidad de Dios, invita a Cristo, reconoce que Cristo es ese Cordero Pascual, es el Hijo de Dios que vino a ocupar nuestro lugar para darnos vida. Lo que ocurre entonces es que Dios nos llena con su Espíritu Santo y el Espíritu viene
a vivir dentro del creyente. Y bueno, y si mañana dices una mentira, ¿va a ocurrir como con Adán? No, porque eso lo hizo una vez y para siempre. Y ahora Dios te mira a través de la sangre de Jesús, porque cuando recibimos a Cristo nos convertimos en esto. Cuando recibimos a Cristo nos convertimos en eso. Ahora, significa que estar vivo espiritualmente, una persona nunca más va a pecar, porque he oído grupos incluso ayunando, haciendo vigilias para nunca más pecar. Eso es falso, porque de entrada recibimos esta herencia en Cristo y ni siquiera a veces sabemos lo que hicimos. Viene una persona y dice, yo acepto a Jesús como mi Señor, y de verdad se convirtió, pero ahora necesita ir conociendo quién es. ¿Por qué? Porque hemos vivido tanto tiempo sin el Señor que nuestra tendencia es caminar de la manera en que caminábamos antes. Y es el Espíritu desde adentro de nosotros que empieza a decirme, no, si antes me gustaba algo, ahora, y Dios quiere cambiarme en esa área, me dice, no, me quita el gusto por algo que antes me gustaba. Porque el arrepentimiento es cambiar de criterio, metanoia es cambiar de criterio. Antes yo creía que era bueno esto, ahora ya no me interesa. Por ejemplo, cuando yo bebía mucho, yo siempre tenía que tener en el refrigerador una botella de alcohol para tomar fuerza, para hacer mis deberes. Y cuando yo me convertí, pasaron muchos días y fue al cabo de más o menos un mes que yo dije, ay, pero si yo no he tomado más, porque tenía tanta sed. Y no fue nadie, de hecho yo ni estaba ni en la iglesia, yo no iba a ninguna iglesia, nadie me dijo, no puedes tomar. A veces cometemos el error de querer cambiar a las personas, pero no, es el Espíritu Santo quien nos cambia dentro y quien te dice, quien un día te habla y te dice, no, ya no quiero que hagas eso más. Y vas cambiando a veces sin darte cuenta. Claro que mientras más vamos a la palabra, más Dios nos va cambiando y va haciendo una obra dentro de nosotros. Pero lo importante que sepamos es que si estamos en Cristo, ahora estamos espiritualmente vivos. Pero si alguien todavía no está en Cristo, está espiritualmente muerto. Y puede ser que ustedes se estén preguntando, sí, eso suena muy bonito, pero he visto muchos cristianos haciendo esto y esto y esto y esto. O se está espiritualmente vivo o se está espiritualmente muerto. ¿Y por qué a veces suceden que a veces alguien que está dentro del pueblo de Dios puede hacer cosas tremendas? Bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a veces cuando decimos ese no es cristiano, porque no sabemos el corazón, Dios lo sabe todo. Pero a veces hay muchos hijos de Dios que sencillamente están engañados y le han abierto alguna puerta a Satanás. Pero eso no quiere decir que no sean cristianos. Si tienen el Espíritu de Dios, son cristianos. Jesús dijo, mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Pero en la carta primera de Juan, cuando Juan está hablando acerca de los falsos profetas, por ejemplo, que los falsos profetas no tienen el Espíritu de Dios, dice, salieron de nosotros, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Y debemos saber eso, en todas las congregaciones hay. No podemos creer que hay un lugar donde no los haya. Y bueno, esto sí a grandes rasgos era lo que quería compartir hoy. Después podremos profundizar en algunos casos, por ejemplo, cómo funciona el engaño, cómo es que funciona el engaño de parte de Satanás, algunas otras cosas que ya tengan relación con lo que hemos
compartido hoy. Pero eso a grandes rasgos. Debemos saber que la vida eterna no es algo que vamos a recibir. La vida eterna es una persona, es Dios mismo que ni ha nacido ni va a morir, ha existido siempre. Él es la vida eterna y Él es quien vive dentro de nosotros. Que el Señor les bendiga.